Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el Semillero de Científicos e Ingenieros del Siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org. Gracias, amigos, por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. La fiesta de la ciencia empezó el año 1993. Los profesores de universidades, investigadores de institutos, presentaron sus experiencias para que las familias que pasaban por el Parque Miraflores pudieran observar que la ciencia era divertida, era interesante y fácil. Y a partir de entonces, todos los tercer sábados de diciembre se realiza la fiesta de la ciencia. Ahora, con los chicos que salen del CEPRESID, hacen sus experimentos y muestran a los padres de familia y por supuesto al público en general, porque esto es totalmente libre de ingreso. Pueden ustedes ir a ver cómo niños de escuela, colegio, hacen experimentos de ciencia. Así empezó en el 93, 92. Y con el tiempo pues habían muchos profesores que estaban con nosotros. Algunos ahora tienen cargos importantísimos. Por ejemplo, Susana Petrick, ahora presidenta del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Mayra Flores, que está ahora en España. Bueno, en fin, Gino Picasso, que ahora es un gran investigador con muchos premios. Pero el que se ha mantenido aquí en el CEPRESID porque ama mucho a su país y no se quiere ir de ninguna manera, es Edilberto Guamaní, ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Edilberto pues es el profesor que introduce a la electrónica a los niños de una manera increíble. Tiene muchos alumnos, algunos de ellos han ganado premios internacionales porque mostraron una gran capacidad, un gran conocimiento de la electrónica, y cuando se les preguntaba ¿dónde has aprendido esto?, ellos decían en el CEPRESID con el profesor Guamaní, cuando yo tenía 7, 6 años. Increíble. Estamos justamente con Edilberto Guamaní. Cuéntanos un poco tu experiencia como profesor de electrónica para niños, Edilberto. Muchas gracias, doctor Montoya, muchas gracias, auditorio y público que escucha este programa tan enriquecedor. Sí, pues esto empezó en abril del 94 a raíz de la conversación que tuvimos en Ciencias, donde le hice saber que estaba contento de haber visto un artículo periodístico y a la vez haberme enterado por los periódicos que se había inaugurado un instituto de ciencia para niños. Conversamos sobre la posibilidad de enseñar electrónica y el doctor me invitó a presentar un programa. En realidad era un reto, porque había que saber cuál era el espíritu de CEPRESID, porque un programa de enseñanza electrónica se puede hacer a diferentes instituciones y uno tiene que saber en principio cuál es el espíritu, cuál es la filosofía y la política, cómo se tiene que enseñar electrónica. Muy bien, más o menos conociendo en la conversación de qué se trataba, había que plantear un programa en esos términos. Y así nació la extensión del programa que yo, y ahí las personas que iban padres de familia y profesores le llamaban como método CEPRESID. Todavía informalmente, pero en realidad ya es hora de que se institucionalice este término, el método CEPRESID. Y había que hacer la extensión en el caso de electrónica. Y con los años eso fue mejorando, perfeccionándose, y al final hubieron dos cosas. Primero, que el método CEPRESID en electrónica se tradujo en la formación de ya casi más de 2.000 egresados de este curso, introducidos en electrónica básica en principio y digital después, cursos de electrónica avanzada, y que estos jóvenes ahora, niños de ayer, están circulando, haciendo servicio profesional en países fuera del Perú, incluso, no solamente en Perú. Hay incluso profesores en la UNI. Digo, y le comentaba hace unos días, que de voz en voz, ¿no?, así de como Radio Emma le dicen criollo, el peruano común, ha ido circulando el método CEPRESID, y en abril del año pasado llegó este método a Lucanas, a la provincia de Lucanas, a la ciudad de Puquio, donde capacitamos a profesores de ciencias del pueblo de San Pedro. Y entre los profesores se comentaba este método de CEPRESID. Y entre los profesores también se habló de que
Bueno, pues esto está vinculado al doctor Modesto Montoya. Y en efecto, en realidad este método Soprosit, y yo le decía, creo que es hora de que se institucionalice porque está en el habla de la gente. Método Soprosit dirigido por el doctor Modesto Montoya, terminando en la conversación fluida, método Soprosit o método Montoya, y le digo que estoy preparando un artículo justamente para expresar esto, ¿no? El método Montoya. Y que lo vamos a publicar de repente en la revista ESI Perú. Muy bien, interesante. Ingeniero, justamente quería contarte que cómo empezó mi gusto por la ciencia, mi pasión. Bueno, usted tiene una larga historia desde la época de mi abuelo, que observábamos las estrellas, el sol, pero quiero contarte una pequeña anécdota que ya me definió el interés por la física básica. El año 63, por allí, en Sogesa, ahora sí del Perú, estaba haciendo mis prácticas de electricista, porque soy técnico electricista, y me ordenaron, fue mi tarea, hacer un transformador de 220 voltios a varias salidas de 3, 6, 12, 24, y desde cero, o sea, todo, desde cortar los latones, contar las bobinas, barnizar, hacer el acabado, pintar al duco, es decir, todo. Fue tan apasionante que realmente yo quería quedarme ahí a trabajar. El tema que me impresionó fue que cómo es posible que ingresa una corriente por el primario, que da vueltas y regresa, y el secundario, que no tiene contacto físico con el primario, también le sale corriente. Y yo preguntaba, ¿y esto? El ingeniero me decía, ese es el campo magnético, la inducción magnética, pero ¿qué es el campo magnético? No sé, pero ahí eso funciona así. Quería comprender el campo magnético. Sé que el interés es tratar de comprender los fenómenos que uno observa, ¿no es cierto? Por supuesto, justamente a eso iba. En Soprosit enseñamos en electrónica mediante una guía sencilla y que se va complejizando a hacer circuitos desde el primer día. ¿No? Primer día, a diferencia de la enseñanza que se hace de esto en las instituciones educativas, en el caso de la UNI inclusive, ¿no? A mí me enseñaron el código de colores en la pizarra y al rato me tomaron un test y saqué 0,4, ¿no? Naturalmente no podía memorizar. Los niños aprenden el código de colores de modo muy sencillo, muy recreativo. O sea, el método, el paso número 1 es darle la oportunidad, con una guía sencilla de armar un circuito y de ahí los niños empiezan a observar. Y unos más que otros. Y la observación es la base, es fundamental, porque a raíz de eso van a empezar a interrogarse, van a interesarse en hacer circuitos más complejos y encontrarán más cosas que observar. Ciertamente, hablando de la UNI, en el año 67, después de estar en el José Pardo, ingresé a física, por supuesto, y allí tuve mi primera decepción, porque la práctica de laboratorio me dieron un manual donde me decían todo lo que tenía que hacer paso a paso, y que previamente me habían enseñado la teoría, en este caso de la conservación de cantidad de movimiento, o sea que yo tenía que comprobar lo que la teoría me estaba enseñando. Entonces yo decía, caray, esto todo es comprobar lo que ya me han enseñado, he leído, nada interesante. Lo que yo quería era ver algo nuevo y tratar yo mismo de dar la explicación, aunque sea equivocada, porque así es como aprendí ciencia con mi abuelo. Él me ponía preguntas, yo observaba y luego trataba de interpretar. Los chicos actualmente no están acostumbrados a observar cosas de la naturaleza. O sea, mucha gente piensa que para hacer una buena enseñanza hay que tener laboratorios complejos, ¿no? Y eso no es tan cierto. Para enseñar a los chicos a investigar, a ser científicos, ingenieros, basta con observar lo que hay alrededor de uno y hacer interpretaciones de lo que se observa. Otro tema que me preocupa, Edilberto, es el culto a la Internet. Hay gente que cree pues que la Internet te enseña todo. Lo que la Internet te da es información, pero no te enseña a observar, ¿no? No, por supuesto. Es una herramienta interesante para difundir cosas. Por ejemplo, vía internet, en vídeo, puedo ver yo una experiencia que usted realiza o la experiencia. Eso, está bien, pero no te puede... No, pero de ahí no te permite más. Lo que necesitas tú es observar, experimentar y buscar tu interpretación para que te conviertas en científico e ingeniero original.
Porque si te metes a la internet y ves lo que hay mucha información, pues lo que te puede enseñar es cuál es el estado de la ciencia hasta este momento, cuál es el conocimiento que hay hasta este momento, pero no te entrena para investigar y también contribuir con conocimiento de tu parte. Claro. O sea, ser creativo, ampliar las fronteras del conocimiento, ¿no? En realidad, ¿no? Sí, pues. En cambio, si tú observas las cosas que ya existen por primera vez y nadie te las explica y tú buscas o te incentivan para que expliques, interpretes o construyas cosas, ahí sí que te estás entrenando. Por supuesto, por eso hablábamos de de las clases personalizadas, ¿no? La exposición personalizada, la conversación personalizada, porque de una conversación entre dos personas que observan, que han observado y tienen predisposición a observar, naturalmente salen muchas cosas enriquecedoras. Leonardo da Vinci, cuando le preguntaron, ¿cómo usted hace cosas tan extraordinarias, dibujos tan extraordinarias y conclusiones realmente importantísimas? ¿Cómo hace? Y él dijo una frase, saper vedere, saber ver, saber observar. En el CEPRESID tratamos que nuestros chicos apliquen estas observaciones y saber ver, saber Justo observar. A eso hay que llegar. El sábado los invitamos este sábado a la Fiesta de la Ciencia, una versión anual que hacemos el tercer sábado de todos los años en diciembre. Esta vez hay que ir a la Universidad Ricardo Palma. Tenemos bonitas experiencias, la realizada en el Colegio de Ingenieros, en el Parque de Miraflores, al inicio, y después esta vez, y hemos ido, no es la primera vez, a Ricardo Palma. Ellos fueron gentiles en ofrecernos su teatro, y ahí los padres de familia que asistirán van a llevarse no solo sorpresas, sino la verdad un buen incentivo, un buen estímulo para motivar a los niños, y no solo motivar a sus propios niños, sino al entorno. Si son profesores, hablarán sobre ese asunto entre los alumnos. Si son padres de familia, entre sus colegas, entre su familia, y de ese modo esta experiencia de CEPRESID, de poner en práctica un método sencillo, un método experimental, recreativo y eficaz, se multiplique para bien del Perú. La información está en www.cienciaperú.org. Regresamos, amigos.